Buen día. Vamos a hablar del sistema político. Interesa este tema dado que mucho se habla de esta necesidad de una reforma del sistema político y de pronto cómo en nuestro país en particular hay una serie de ajustes que deban de hacerse. Como marco conceptual, el sistema político constituye un conjunto de interrelaciones que suceden en el espacio público, interacciones donde participan los poderes formales conocidos, ejecutivo, legislativo, judicial, pero también interactúan con los poderes de hecho, poderes fácticos, la prensa, iglesia, empresas, militares, si es el caso. De tal forma que de esas interacciones del ejercicio del poder, pues eh, por el poder constituyente, se plantea, se propone una manera de organización. ¿Cómo así distribuimos el poder? En nuestro caso particular se ha asumido un sistema presidencialista. Se entendería pues que el Ejecutivo concentra el poder y lo que hace el poder legislativo es ejercer un control político sobre la acción, la gestión del Ejecutivo. Bien, siendo así, debiera haber un balance de poderes, un equilibrio de poderes, de tal manera pues que hay una suerte de armonización, ¿sí?, en estas interacciones entre los poderes del Estado. Por ese lado. Ahora, téngase en cuenta que conceptualmente podríamos hablar de sistemas políticos presidencialistas, parlamentaristas y de repente de otra naturaleza. Los más conocidos son ellos. Pero ya en la realidad de cada país, estos sistemas políticos tienen sus propias peculiaridades. Podríamos hablar de un presidencialismo atenuado, de un semipresidencialismo, o lo mismo se podría hablar del parlamentarismo. En nuestro caso, algunos prefieren hablar de un presidencialismo atenuado por el control político que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo. No olvidemos que el Congreso debe de otorgar la confianza al gabinete, que si bien es cierto es designado por el presidente a propuesta del primer ministro, sin embargo, este debe contar con la confianza del poder legislativo. No olvidemos también que como parte del control político, el legislativo puede interpelar y hasta censurar ministros. Puede incluso vacar al propio presidente bajo un supuesto de incapacidad moral. Un tema controvertido que no ha sido suficientemente desarrollado, reglamentariamente si se quiere, incluso constitucionalmente a través del TC no ha habido esa posibilidad de una regulación expresa. Finalmente se sabe pues que el tema de la vacancia son votos, fundamentalmente, bajo un supuesto de algunas evidencias, algunos hechos eh, reconocidos, conocidos, cognoscibles, que por su gravedad podrían significar tomar esta medida. Bien, siendo así, eh, el sistema político podría entrar en crisis, podría tener algunas insuficiencias que corregir. ¿Qué ajustes puedan hacerse al sistema político? Eh, Podríamos hablar de los ajustes en referencia al equilibrio de poderes. ¿Qué atribuciones puede tener el Ejecutivo frente al Legislativo? Decíamos que el Legislativo frente al Ejecutivo tiene las atribuciones de otorgar la confianza, interpelar, censurar ministros y hasta vacar al presidente. Y por parte del Ejecutivo podría incluso
hasta cerrar el Congreso bajo el supuesto de 2 denegatorios de confianza. Entonces, una primera mirada de reforma es cómo esos ajustes tienen que ver con ese equilibrio de poderes, vale decir, las atribuciones que puedan ejercer ambos poderes del Estado entre sí a manera de control político, y si éstas tienen razonabilidad, ¿cierto? Esa es una primera mirada. Vamos a hablar de repente de 4 posibilidades. Una segunda mirada tiene que ver con el ejercicio del poder, si es adecuado el ejercicio del poder que se ejerce. Si hablamos de un sistema presidencialista y el presidente concentra el poder, el ejercicio de la autoridad pues será determinante. Entonces, esa intensidad de dicha atribución eh, tiene consecuencias eh, por ese lado. Pero también, de pronto, al interior del Ejecutivo, ¿qué tanto podría haber una suficiente interactuación entre el presidente, el primer ministro y los ministros, ¿sí? Para, por decir, ejecutar las políticas públicas? Sabemos que hay sectores que podrían no ser antagónicos, pero tener visiones distintas. El caso del sector energía y minas con el sector eh, del medio ambiente. Podría haber una tensión entre esas visiones, esas políticas públicas. Entonces hay una necesidad de conjugar esas iniciativas, esas atribuciones. Entonces, ¿de qué manera se interactúa al interior eh, del propio Ejecutivo? Una segunda visión. Una tercera visión podría tener que ver con el sistema de partidos que genera un sistema político. Correcto. Entonces, ¿cómo este sistema de partidos todavía no puede generar organizaciones políticas que, teniendo interés en lo público, pues representen sectores, intereses presentes en la sociedad mayoritarios? Y cómo no trascendemos de eh, eh, franquicias o organizaciones que tienen fines electorales a organizaciones que pasen a tener una identidad, una estructura orgánica, una presencia, participación permanente de los ciudadanos. Entonces, de pronto ahí hay algunas reformas que han iniciado y sería bueno reevaluar ello. Más democracia interna, este tema de pasar de las organizaciones con firmas adherentes a miembros militantes que forman de parte de una organización política. La última reforma nos llevó a ese punto. Entonces, esa sería una tercera visión. ¿Cómo así, reformando el sistema de partidos, haciendo que éste empiece a funcionar políticamente, dé como resultado un sistema político adecuado? Y una cuarta visión o posibilidad tendría que ver pues con la necesidad de pronto de buscar ya alternativas que trasciendan a la esfera estrictamente política. Me explico. Si la gestión eh, tecnocrática especializada es determinante en la gestión pública, entonces, ¿cómo así podríamos articular un sistema político que sea capaz de rescatar esa posibilidad de gestión técnica pública y de tal forma que el aparato público pues tenga esa articulación, ¿no? Y esa suerte de divorcio entre lo político y el aparato público? Entonces, esa cuarta visión, esa cuarta posibilidad de cómo hacer que ese encuentro entre el sector político con el sector tecnocrático administrativo pueda dar un resultado adecuado, eh, de tal forma pues que no estemos en esa dicotomía entre si se es político o si se es técnico, cuando en realidad
estas posibilidades se complementan. Bien, por, por esta oportunidad vamos a dejar sentadas esas iniciales reflexiones. Habrá oportunidad para, de pronto, comentar algunos alcances más sobre el particular. Esto es política a modo de institución de gobierno, una institución del sector privado, del tercer sector, que busca coadyuvar de repente con algunas iniciativas para la reforma política. Muchas gracias.